Muchas personas viven atrapadas en la sombra de su propio pasado. No importa cuántos años hayan pasado, las heridas siguen abiertas, las emociones reprimidas se filtran en sus decisiones y los recuerdos dolorosos se convierten en un eco constante en su mente. Pero, ¿y si todo eso que llamas sufrimiento no fuera una condena, sino una puerta hacia tu verdadera transformación? Carl Jung nos enseñó que dentro de cada uno de nosotros hay un abismo de memorias, emociones y patrones que, aunque creemos haber olvidado, siguen influyendo en nuestra vida. El inconsciente no borra, no olvida y mucho menos perdona hasta que decides enfrentarlo. Porque en el momento en que te atreves a mirar hacia adentro, a explorar el origen de tu dolor, descubres algo impactante. No eres prisionero de tu pasado. El sufrimiento no es más que un síntoma de que hay algo dentro de ti que aún no has comprendido. Tal vez has sentido que hay ciertas emociones que te persiguen, patrones que se repiten, relaciones que terminan siempre del mismo modo. No es una coincidencia. Jung lo llamó la sombra, la parte oculta de tu psique que guarda todo aquello que alguna vez negaste, todo lo que la sociedad, la familia o tú mismo decidiste ignorar. Pero aquí está el problema. La sombra no desaparece cuando la reprimes. Al contrario, se fortalece, toma el control sin que lo notes, guiando tus decisiones desde las sombras. Si alguna vez has sentido que, por más que intentas cambiar, terminas cometiendo los mismos errores, es porque hay algo en tu inconsciente que sigue dirigiendo tu vida. Puede ser un trauma, una creencia limitante, una emoción reprimida que quedó congelada en el tiempo. La mente humana es un laberinto, y mientras no te atrevas a recorrerlo, seguirás atrapado en él. Jung decía que el primer paso para liberarte de un pasado doloroso es reconocer su existencia. Parece obvio, pero la mayoría de las personas no lo hace. Prefieren distraerse, justificarse, culpar a otros, evitar el dolor con placeres momentáneos, hasta que la sombra regresa con más fuerza. La clave está en enfrentarlo, mirarlo directamente y preguntarte, ¿qué estoy evitando? ¿Qué parte de mí he negado? ¿Cuál es la lección que esta herida tiene para mí? Pero aquí viene lo más impactante. Jung descubrió que dentro de cada herida hay un mensaje oculto. El sufrimiento no es un error, no es un castigo. Es una señal de que algo dentro de ti necesita ser visto, sanado e integrado. Y si logras hacerlo, lo que antes era una carga se convierte en tu mayor fuente de poder. Piensa en esto. Cada persona que ha logrado trascender en la historia, cada mente brillante, cada líder espiritual, cada ser humano que ha alcanzado la grandeza, todos han pasado por el fuego del dolor. No hay excepción, porque el dolor, cuando es comprendido, deja de ser sufrimiento y se convierte en sabiduría. Jung lo llamaba el proceso de individuación, el viaje hacia la totalidad, un camino donde dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en el creador de tu destino. Pero para lograrlo, hay un requisito. Debes estar dispuesto a mirar dentro de ti, a enfrentarte a lo que has evitado, a descender a lo más profundo de tu inconsciente y traer luz a donde antes solo había oscuridad. Quizá esto te asuste, es normal. El ego teme la transformación porque significa perder el control. Pero lo cierto es que nunca has tenido control. Has estado bajo el dominio de fuerzas internas que ni siquiera comprendes. Y ahora tienes dos opciones: seguir siendo esclavo de tu sombra o atreverte a integrarla, a transformarla en tu aliada. Porque cuando comprendes tu oscuridad, algo increíble sucede. Dejas de proyectarla en el mundo exterior. Dejas de atraer las mismas situaciones, las mismas relaciones, los mismos conflictos. Porque el exterior no es más que un reflejo de tu mundo interior. Es hora de que mires tu pasado con otros ojos. No como una carga, sino como un mapa. Un mapa que te está mostrando exactamente lo que necesitas trabajar para liberarte.
No necesitas olvidar, no necesitas huir, lo único que necesitas es entender. En el momento en que comprendes la historia que te ha formado, dejas de ser su prisionero y te conviertes en su autor, porque la historia de tu vida no está escrita en piedra. Tú puedes reescribirla, reinterpretarla, transformarla. Y cuando lo haces, cuando finalmente integras lo que antes te atormentaba, descubres el secreto que Jung quiso revelarnos. La verdadera libertad no está en cambiar el pasado, sino en cambiar la forma en que lo llevas dentro de ti. Pero la pregunta es, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo puedes cambiar la forma en que llevas tu pasado dentro de ti sin sentir que estás mintiéndote o ignorando lo que viviste? Jung nos dejó una clave fundamental. La transformación ocurre cuando dejas de juzgarte y comienzas a comprenderte. No se trata de luchar contra lo que fuiste, ni de sentir culpa por los errores del pasado. Se trata de observar tu historia con nuevos ojos, con la madurez de alguien que ahora tiene más claridad que antes. Porque es fácil mirar atrás y decir, ¿por qué hice esto? O, ¿cómo pude haber permitido aquello? Pero lo que no ves es que en ese momento de tu vida estabas actuando con el nivel de conciencia que tenías. No podías hacerlo diferente porque simplemente no sabías cómo. Aquí es donde ocurre un cambio profundo. Jung nos dice que el ser humano no avanza rechazando su historia, sino integrándola. La clave no es olvidar ni borrar lo que sucedió, sino aceptar que cada experiencia, incluso las más dolorosas, tienen un propósito en tu evolución. Y lo más poderoso de todo esto es que, cuando comienzas a integrar tu pasado en lugar de huir de él, algo sorprendente sucede. Te liberas, porque, aunque no lo notes, cada recuerdo no sanado sigue teniendo poder sobre ti. Cada emoción reprimida sigue influenciando tus decisiones. Pero cuando te atreves a mirarlas de frente, a aceptarlas y a transformarlas en aprendizaje, dejan de dominarte. Piénsalo así. Cada vez que algo de tu pasado regresa a tu mente con dolor, no es un castigo, es una invitación. Es tu inconsciente diciéndote, aquí hay algo que aún no has entendido. Y hasta que no lo entiendas, seguirá apareciendo. En diferentes formas, en diferentes personas, en diferentes situaciones. No porque la vida quiera hacerte sufrir, sino porque la vida quiere que despiertes. La mayoría de las personas pasan toda su existencia atrapadas en estos ciclos repetitivos, culpando al destino, a la suerte, a los demás, sin darse cuenta de que todo lo que experimentan afuera es un reflejo de lo que no han resuelto adentro. Aquí es donde la sombra juega su papel más peligroso, porque lo que no quieres ver en ti, lo terminas viendo en los demás. Lo que niegas de ti mismo, lo proyectas en las personas que te rodean. Por eso te molesta tanto el egoísmo de los demás cuando no has reconocido tu propio egoísmo. Por eso te duele tanto el rechazo cuando no has sanado el rechazo que llevas dentro. Por eso te lastima tanto cuando alguien te traiciona. Porque en el fondo, en algún momento, tú también te has traicionado a ti mismo. Jung nos enseñó que la única forma de dejar de ser esclavo de estas proyecciones es hacernos responsables de nuestra propia oscuridad. Dejar de culpar a los demás y comenzar a preguntarnos, ¿qué parte de mí está reflejándose en esto? Porque cuando logras ver el espejo, cuando entiendes que la vida no te está atacando, sino mostrándote lo que necesitas sanar, todo cambia. Ya no te sientes víctima. Ya no sientes que el pasado tiene control sobre ti. Te das cuenta de que cada experiencia dolorosa fue simplemente un maestro disfrazado. Pero aquí viene lo más importante. No basta con entenderlo a nivel intelectual. No basta con decir, sí, ya sé que todo es un reflejo. Debes vivirlo, debes sentirlo, debes enfrentarlo. Y para eso hay un ejercicio poderoso que Jung recomendaba, la confrontación con la sombra. Este es un proceso en el que, en lugar de evitar tus recuerdos dolorosos, los traes a la luz.
te sientas contigo mismo, en silencio, y revives esos momentos que aún te duelen. Pero esta vez, en lugar de resistirte, en lugar de rechazarlos, los observas con compasión. Le preguntas a esa versión de ti del pasado, ¿qué necesitabas en ese momento? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué herida interna te llevó a actuar de esa forma? Y cuando lo haces, cuando en lugar de juzgarte comienzas a comprenderte, algo increíble ocurre. La herida comienza a sanar. Porque el dolor no viene de lo que pasó, sino de la forma en que lo interpretaste. Y cuando cambias esa interpretación, cuando decides ver tu historia con ojos de aprendizaje en lugar de sufrimiento, el pasado deja de tener poder sobre ti. Esta es la gran revelación de Jung. Todo lo que crees que te atormenta, en realidad, solo está esperando ser entendido. No importa qué tan oscuro haya sido tu pasado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto hayas sufrido. Si te atreves a enfrentarlo con honestidad, a dejar de huir de ti mismo, descubrirás que dentro de todo ese dolor estaba escondida la clave para tu verdadera libertad. Y aquí es donde todo se conecta. Porque cuando sanas tu pasado, cuando integras tu sombra, automáticamente tu presente comienza a cambiar. Las relaciones tóxicas desaparecen porque ya no necesitas repetir los mismos patrones. Las oportunidades llegan porque ahora tu mente está alineada con lo que realmente deseas. El sufrimiento se disuelve porque ya no hay resistencia interna. Todo esto es real. No es una teoría, no es solo un concepto psicológico. Es algo que puedes experimentar en tu propia vida si decides hacer el trabajo interno. Pero esto no es para todos. No todos están listos para enfrentar su sombra. No todos están preparados para ver su pasado con honestidad. La mayoría prefiere seguir distrayéndose, seguir culpando a los demás, seguir evitando el verdadero trabajo de transformación. La pregunta es, ¿tú estás listo? ¿Estás dispuesto a mirar dentro de ti y descubrir que la respuesta siempre estuvo ahí? Porque si lo estás, entonces ha llegado el momento. El momento de liberarte. El momento de cerrar las heridas del pasado, no con olvido, sino con comprensión. El momento de dejar de huir y comenzar a caminar hacia tu verdadero ser. La vida te ha traído hasta aquí por una razón. Nada de lo que has vivido ha sido un error. Todo ha sido parte del camino que te ha traído hasta este instante. Y ahora, en este momento, tienes una elección: seguir cargando el peso de lo que ya pasó, o transformarlo en la fuerza que te llevará a ser quien realmente estás destinado a ser. Pero antes de que puedas avanzar hacia una vida sin las cadenas del pasado, hay algo crucial que debes entender. Tu mente no quiere que cambies. El inconsciente es un territorio vasto, un archivo de experiencias, emociones y creencias que han sido acumuladas desde tu infancia e incluso desde generaciones anteriores. Cada pensamiento repetitivo, cada hábito arraigado, cada emoción automática que surge sin razón aparente, todo ha sido programado en lo más profundo de tu psique. Y aquí está el problema. La mente prefiere la familiaridad, incluso cuando esa familiaridad es dolorosa. Prefiere repetir los mismos patrones antes que adentrarse en lo desconocido. Prefiere mantenerte atrapado en las mismas emociones, en los mismos recuerdos, en los mismos conflictos, porque es lo que conoce. Jung lo llamó el principio de la compensación psíquica. Si no eres consciente de lo que está operando en tu inconsciente, tu vida será dirigida por fuerzas invisibles. En otras palabras, si no integras tu pasado, seguirás viviendo en él. Por eso, muchas personas sienten que su vida es un ciclo que se repite, los mismos problemas, los mismos miedos, las mismas inseguridades, una y otra vez. No es mala suerte. Es el inconsciente repitiendo su historia hasta que te detienes y la reescribes. Aquí es donde ocurre el punto de inflexión, porque el pasado no tiene que definirte, no tiene que ser una prisión de la que no puedes escapar.
Pero hay algo que debes hacer: romper la identificación con tu historia. Mucha gente no quiere soltar su pasado porque, sin darse cuenta, se ha convertido en su identidad. Han vivido tanto tiempo en el papel de la víctima, del traicionado, del rechazado, del que sufre, que no saben quién serían sin esa historia. Pero aquí está la verdad más impactante. No eres tu historia. No eres lo que te pasó. No eres los errores que cometiste. No eres las heridas que alguien más te causó. Eres lo que decides ser a partir de este momento. Y cuando entiendes esto, el pasado pierde poder sobre ti, porque ya no vives a través de él, ya no lo usas como excusa, ya no permites que determine quién eres hoy. Pero esto no significa ignorarlo. No significa enterrarlo aún más profundo. Significa mirarlo con nuevos ojos y decir: sí, esto sucedió. Sí, esto me afectó. Pero no tiene por qué controlarme más. Cuando llegas a este punto, empiezas a notar algo sorprendente. El dolor que antes era insoportable comienza a desvanecerse. No porque lo hayas olvidado, sino porque ya no le das la misma interpretación. Lo que antes veías como sufrimiento, ahora lo ves como crecimiento. Lo que antes considerabas un obstáculo, ahora lo ves como una lección. Lo que antes te hacía sentir roto, ahora se convierte en la pieza clave de tu evolución. Y es aquí donde la verdadera transformación comienza. Porque, aunque no lo creas, el propósito de tu dolor no es destruirte, es despertarte. Despertarte a un nivel de conciencia en el que dejas de ser esclavo de tus emociones y comienzas a dominarlas. En el que dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a actuar con intención. En el que dejas de verte como una víctima de tu pasado y comienzas a verte como el creador de tu futuro. Pero esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es un interruptor que simplemente se activa. Es un proceso. Y como cualquier proceso, requiere compromiso, disciplina y sobre todo, valentía. Porque el mundo está lleno de distracciones diseñadas para mantenerte dormido, para que nunca cuestiones, para que nunca mires dentro de ti. Las redes sociales, la televisión, el consumo excesivo, las relaciones superficiales, todo está diseñado para mantenerte en un estado de inconsciencia. Pero tú no estás aquí para seguir dormido. No estás aquí para seguir repitiendo la misma historia una y otra vez. Estás aquí porque algo dentro de ti ya despertó. Algo dentro de ti sabe que hay más, que eres más, que mereces más. Y la única forma de acceder a ese más es cruzando el umbral de tu propia sombra, enfrentando aquello que has evitado durante años, rompiendo con los patrones que te han limitado, mirando tu pasado no como una carga, sino como un campo de entrenamiento que te ha preparado para convertirte en la persona que realmente estás destinado a ser. Porque aquí está el mayor secreto de todos. El pasado nunca tuvo poder sobre ti. Tú fuiste quien le dio ese poder. Pero si tú lo creaste, tú también puedes transformarlo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente sueltes la historia que te ha definido durante tanto tiempo, descubrirás algo que pocas personas llegan a experimentar en su vida: la verdadera libertad. No la libertad externa, no la que depende de circunstancias o personas, sino la libertad interna, la que nadie puede quitarte, la que te hace invencible, la que te permite caminar por la vida con una paz inquebrantable. Porque cuando ya no estás encadenado a tu pasado, cuando ya no reaccionas desde la herida, cuando ya no permites que las emociones reprimidas tomen el control, te conviertes en el dueño de tu destino. Y eso, querido amigo, es el mayor acto de poder que puedes realizar. Así que la pregunta es: ¿estás listo para reclamar ese poder? Pero hay algo que debes saber. Este proceso no termina aquí. Liberarte de la carga de tu pasado no es un evento único, es un camino continuo. Porque la mente, por naturaleza, siempre buscará regresar a lo familiar. Intentará convencerte de que el pasado sigue siendo una prisión,
que el dolor aún tiene poder sobre ti. Por eso, Jung decía que el verdadero despertar no es un destino, sino una práctica. Es el hábito de mirarte a ti mismo con honestidad, de hacer consciente lo que antes estaba oculto, de enfrentar tu sombra en lugar de huir de ella. Y cada vez que lo haces, cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, cada vez que te detienes a observar en lugar de juzgar, cada vez que decides aprender en lugar de sufrir, algo dentro de ti cambia. Un nuevo nivel de conciencia emerge. Porque en el momento en que te conviertes en el observador de tu mente, en lugar de ser su prisionero, descubres algo sorprendente. El pasado solo tiene el poder que tú decides darle. Y si tú eres quien le dio ese poder, tú también puedes quitárselo. Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente integrarás este conocimiento, si pudieras mirar cada recuerdo doloroso sin sentirte atrapado en él, si pudieras caminar por la vida sin el peso de la culpa, del miedo o del resentimiento, si cada experiencia difícil en lugar de debilitarte te hiciera más fuerte, más sabio, más consciente, si entendieras que todo lo que viviste, por más doloroso que haya sido, no fue un castigo, sino una preparación para que descubras quién eres realmente, para que despiertes al poder que siempre estuvo dentro de ti. Porque la verdad es esta: no viniste a este mundo para arrastrar cadenas. No naciste para ser esclavo de una historia, viniste para evolucionar, para expandirte, para transformar cada herida en sabiduría, cada caída en aprendizaje, cada sombra en luz. Y ahora, después de todo lo que hemos hablado, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo dejarás pasar como una idea más en tu mente? ¿O tomarás acción y comenzarás a aplicar estos principios en tu vida? Porque el verdadero cambio no ocurre solo escuchando. Ocurre cuando decides hacer algo con lo que aprendiste. Y quiero invitarte a que formes parte de este camino de transformación. Si este mensaje resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Hay muchas personas allá afuera que siguen atrapadas en su propio pasado, que aún no han encontrado la manera de liberarse, que necesitan escuchar esto tanto como tú. Comparte este video con alguien que lo necesite. Porque lo que para ti puede ser una simple reflexión, para alguien más puede ser el primer paso hacia su despertar. Déjame un comentario aquí abajo y dime, ¿cuál fue la parte de este mensaje que más impactó en ti? ¿Qué acción vas a tomar a partir de hoy para comenzar tu transformación? Me encantaría leerte, porque cuando compartes tu experiencia, no solo refuerzas tu propio proceso, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí hablamos de lo que realmente importa. Aquí exploramos la psique, la mente, el inconsciente, la transformación personal desde lo más profundo, porque la verdadera revolución no está afuera, está dentro de ti. Nos vemos en el próximo video y recuerda, el poder siempre ha estado en ti, solo tienes que reclamarlo.